Esta presentación es parte del taller práctico sobre Xilinx Versal ACAP y los iEngines que se llevó a cabo en septiembre del 2021, y en particular esta charla versa sobre el NOC, el NOC, el Network on Chip, presente en los Versal ACAP. Y vamos a comenzar entonces a ver la introducción a los Network on Chip, los conceptos básicos que tenemos. Ya nos hemos presentado más de una vez, yo soy Gustavo Sutter, y lo que vamos a ver entonces es describir de manera global qué es esto del Network on Chip que integra Versal, ver un poco la terminología que se utiliza y los conceptos claves para entender lo básico del NOC. Primero, ¿por qué usamos el NOC? Básicamente porque es muy rápido, es muy veloz en cuanto a las transferencias, tiene un gran ancho de banda y permite alimentar los diferentes elementos que componen el Versal ACAP de forma eficiente. Pensar que no solamente tenemos micros potentes, aparte de una cantidad de lógica configurable, comparable o en comparación con antiguas familias muy grandes, lo cual es capaz de producir muchos megabytes de datos para ser transmitidos hacia el mundo exterior o a través de Ethernet o grabado en DDR o en HBM o lo que fuera. Y ahora además le agreguemos los iEngines que también mueven muchos datos. Entonces necesitamos una forma de mover datos entre los diferentes elementos de forma eficiente. Algo que puede en principio parecer raro a primera vista es que el controlador de las DDRs, el DDR Memory Controller, está conectado al Network on Chip. Es decir, los controladores DDR, y hablé en plural, los, porque son más de uno, dependiendo la familia, hasta 4 controladores de DDR externa, están conectados directamente al Network on Chip. ¿Cuál es la filosofía? Que tanto los procesadores, que típicamente necesitan gran ancho de banda, como la lógica programable y los iEngines, todos sean capaces de mover datos eficientemente hacia la memoria. Por eso no es de extrañar que siempre que se cubra el Network on Chip se mencionan los controladores de DDR. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados. Otra de las ventajas que tiene utilizar el Network on Chip como interfaz hacia las DDR es que permite, como hay más de un controlador, hacer interleaving, entrelazar las transacciones y permitir un ancho de banda mayor y más eficiente respecto de las memorias. La otra gran ventaja es que está directamente implementado en el silicio, con lo cual hacer que se cumplan timings es mucho más fácil, no hay nada que reprogramar, que reroutar o cosas por el estilo, está ya todo hecho en el silicio. Consecuentemente, consume menos potencia que un equivalente hecho con algo reprogramable y además ahorra muchos recursos de rutado. Sabemos que en diseños complejos que hacemos en la PL, los recursos de rutado suelen ser los que más tiempo consumen, los que complican la distribución y el timing closure, y si todo eso está hecho en silicio, pues se puede optar a mayores frecuencias y reducir consecuentemente el consumo porque está todo hecho en el silicio. Esta primera fotografía que tenemos aquí, o esta primera gráfica del Network on Chip, nos muestra la distribución de las conexiones. Básicamente veis que hay líneas horizontales, luego las nombraremos más formalmente, hay líneas verticales, y la entrada y salida hacia el Network on Chip son a través de estas cajas que vemos de color azul y color verde. ¿Cómo entramos al Network on Chip y cómo sacamos datos del Network on Chip? A través de protocolo AXI. Puede ser un AXI Memory Map o un AXI Stream. Básicamente estas cajas me permiten conectar transacciones AXI, ya sea Memory Map, como decía, o a través de streaming. Las de color azul representan maestros, es decir, capaces de generar transacciones, ya sea peticiones de escritura o de lectura, y las de color verde son las esclavas. Volveremos a ello a lo largo de esta presentación. Algo importante es que al estar prefundido en silicio, permite una frecuencia de operación bastante generosas.
En particular, dependiendo del dispositivo, pueden superar el gigahercio de operación. En el dispositivo más rápido, hasta 1080 MHz, trabajará el Network on Chip, con un ancho de 128 bits, como vamos a ver en más detalle más adelante, pero estoy pensando que hay varios canales de comunicación que en paralelo están moviendo datos a 1 GHz y 128 bits de ancho. Lo que decía, la alta velocidad está dada porque esto está hecho en hardware, está prefundido y nos permite gran velocidad. ¿Cómo se configura esto? Pues a través del IP Integrator. Lo vamos a ver un poquito más en detalle, tanto al final de estas transparencias, de esta presentación, como en el ejemplo práctico que vamos a hacer. Como decía, la distribución del Network on Chip se distribuye en líneas horizontales y verticales. La forma de nombrar las líneas se denominan Horizontal NOC, HNOC, y hay básicamente dos NOC horizontales, el norte y el sur. El sur es el que está conectado a las DDR, que aquí están representados de esta manera, como los controladores de DDR. Y el norte está en la parte superior del dispositivo, es más delgado, solamente tiene 2 líneas respecto del sur que tiene 4 líneas en paralelo y ahora describiremos. Y hay además líneas verticales. Los VNOC o Vertical NOC unen la parte sur y norte y hay tantos Vertical NOCs como controladores de DDR. En la pastilla que vamos a utilizar para la demo, la que está integrada en la VSK190, que tiene 4 controladores DDR, hay 4 de estos Vertical NOC. Gráficamente se puede intuir que el Horizontal NOC del sur tiene 4 líneas en paralelo, el horizontal del norte tiene 2 líneas en paralelo y cada vez que tenemos un Vertical NOC hay 2 líneas en paralelo. Y como decía, depende del tamaño del dispositivo, la cantidad de estos elementos verticales que existirán y están íntimamente relacionados con los memory controllers. En esta gráfica hay 2 memory controllers. Como veis, tiene cajitas verdes que son esclavos, las memorias son esclavos respecto de todo el resto de los dispositivos, que son los que ordenan transferencias de lectura o escritura. Además, tenemos switches dentro de esta red de intercomunicación que son los encargados de conectar las rutas, las diferentes entradas con salidas y el paso de un sitio a otro. Y como dijimos en la transparencia anterior, los puertos para comunicarse son puertos estándares AXI. Vamos a ver un poco de la terminología, del vocabulario que se utiliza dentro de los Network on Chip. Primero, el concepto de Network on Chip se refiere a toda la interconexión, así como sus canales de entrada y de salida, incluye también parte de los controladores de DDR, es el concepto del Network on Chip, todo el silicio que está prefundido dentro del sistema. Además, estas cajas azules que había mencionado, que son los puntos de entrada al Network on Chip, se denominan NMU, de NOC Master Unit, unidades maestras del Network on Chip. Son los puntos de entrada. Aquí hay que conectar vía AXI un maestro que sea capaz de producir transacciones de lectura o de escritura hacia un esclavo. Naturalmente, hay un simétrico a los NMU, a los master, que son los NSU de NOC Slave Unit. Las unidades esclavas son donde podemos colgar esclavos que responden a peticiones de maestros. Imaginaros, esto no es más que reemplazar lo que antes hacíamos con un AXI Interconnect. Tenemos el mismo concepto que entre el AXI Interconnect generamos maestros respecto de esclavos. Aquí lo hacemos de forma análoga, pero conectándolo respecto del Network on Chip. Además tenemos los NPS, los NOC Packet Switches. Son transparentes para el usuario, pero hay distribuidos switches que permiten hacer la permutación de la entrada con la salida, conectar
líneas verticales con horizontales y poder llevar de un sitio a otro del dispositivo los paquetes que llevan datos. Básicamente te conectan los NPS, los packet switches maestros con elementos de rutado, los rutados entre sí para hacer saltos de un sitio al otro del dispositivo y desde algún elemento de rutado hacia los esclavos que son los receptores o los finales donde van a parar los datos o de donde hay que traer los datos hacia los maestros. Existen otros elementos que aquí está en grisado, que son los NIDB, los NOC Inter-Die Bridges, son completamente transparentes para el usuario no tiene ni control ni visibilidad de ellos, que son necesarios cuando tenemos un Stacked Silicon Interconnect, es decir, si tenemos una pastilla que está compuesta por múltiples dies, los saltos entre los dies también se realizan con unos bridges especiales que son transparentes al usuario, pero que existen físicamente en caso de tener ese tipo de dispositivos. Y finalmente, el otro elemento parte del NOC son los DDR-MC. Los DDR Memory Controller, pues son esos, son los controladores de memoria, los cuales están conectados al NOC y a través de él es que se accede a la memoria. El procesador podría generar transacciones para leer datos a la MMM y llenar sus cachés. Los elementos de la lógica programable pueden hacer lecturas y escrituras a la memoria. Los iEngines, si los hubiera, estarían en la parte superior del dispositivo, también pueden generar datos. Si veis la parte que está aquí pintada en este azul celeste, sobre el cual hay bloques maestros y esclavos, representan los iEngines que siempre están en la parte norte del dispositivo. Esto repite el hecho de que hay 2 líneas en la parte norte, 4 líneas en la parte sur, y cada vertical tiene 2 lanes, y hay tantos verticales como controladores de memoria. Siguiendo con conceptos y vocabulario, el siguiente concepto que vamos a introducir es el concepto de fleet. ¿Qué es un fleet? Es básicamente un paquete que se mueve dentro del network on chip. Un fleet es un paquete tanto de información, que lleva datos propiamente dicho, o simplemente de overhead para control dentro del network on chip. El fleet es, digamos, la unidad de transferencia dentro del NOC. Si vemos un ejemplo de cómo funciona, cuando tenemos una transacción de lectura, cada uno de los canales tiene un canal de ida y de vuelta. Una lectura habría un fleet de petición, leer tales datos, y el esclavo que está conectado aquí, podría ser un controlador de memoria o mi periférico o lo que fuera, lo que devolverá serán fleets con la información. Si, por ejemplo, la lectura es una lectura en ráfagas, pues el esclavo que está respondiendo responderá múltiples fleets con los datos necesarios. Si estamos en el caso de una escritura, el maestro puede enviar múltiples transacciones de lecturas, múltiples fleets, los cuales el esclavo responderá con un acknowledge de que ha realizado la operación para liberar al maestro de esa transacción pendiente. Toda la información dentro del NOC se mueven como fleets, los paquetes se llaman fleets dentro de este network. Allí van elementos de datos o control. El ancho de estos fleets son de 128 bits y el salto de cada uno de los fleets entre una master unit y una elemento interno de interconexión entre elementos de interconexión y los esclavos es de un ciclo de reloj cada uno de los saltos. O sea que estamos trabajando un gigahercio, 1 nanosegundo en 3 saltos. Si hay unos 4 o 5 saltos, pues ese es el orden de magnitud de la mínima latencia posible. Que no está tan mal si comparamos con las frecuencias de funcionamiento que tenemos típicamente en una PLC. Pero luego lo repetiré, esto está mucho más orientado al ancho de banda que no a la latencia, aunque permite modos de muy baja latencia.
Relacionado con esto, como podréis imaginar, existe un concepto de Quality of Service que tiene que ver con garantizar una mínima latencia, un ancho de banda sostenido, etcétera, etcétera. Con lo cual, diferentes conexiones podrán tener diferente prioridad. Si estamos compartiendo canales comunes, aunque hay más de un canal, en algún momento habría que priorizar quién transmite o qué paquete llega antes o después. Esto está fuera de lo que cubrimos en esta introducción básica del Network on Chip, pero que sepáis que se pueden organizar las comunicaciones y tener cierta calidad de servicio, garantizar prioridades y anchos de banda. ¿Quién se encarga de hacer esto? Una herramienta que se llama NOC Compiler. El compilador del Network on Chip es transparente para nosotros. En la demo vamos a ver que simplemente pidiendo chequear las conexiones se ejecuta el NOC Compiler, que lo que trata de hacer es abordar todas las peticiones de conexión y, si hay prioridades, configurar los saltos intermedios para que esas prioridades puedan ser satisfechas. Todo esto se termina guardando en un fichero DAT, que es lo que se carga luego dentro de la configuración cuando arranca el dispositivo. Dentro de los ficheros de arranque está la configuración del NOC para que empiece a funcionar todo el sistema. Siguiendo con cómo accedemos al Network on Chip, básicamente son elementos que están en silicio, con lo cual no son extensibles, es decir, nuestro dispositivo tiene una cantidad de recursos y no podemos agregar más recursos de comunicación, pero eso no quita que no sea programable y además personalizable, customizable, en algún sentido. Es decir, yo puedo generar prioridades, puedo garantizar ciertos anchos de banda. Eso es la parte programable, pero lo que no puedo hacer es agregar más canales de comunicación de los que existen dentro del silicio. ¿Cómo accedemos al Network on Chip? ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista del programador? Pues lo utilizamos el IP Integrator. Desde el punto de vista de programador, no hay prácticamente diferencia con lo que veníamos haciendo en NPSoC o en Sync, o en cualquier dispositivo de Xilinx que utilizase AXI Interconnect en general, que es utilizar un switch AXI. Eso mismo lo vamos a hacer nosotros ahora. Simplemente vamos a agregar un Core IP que es un AXI NOC, que lo que me permite es conectar AXI Master o AXI Slave, si es Memory Map, o también tengo una versión de streaming que me permite hacer conexiones de streaming. Yo puedo definir tantas conexiones NOC lógicas como yo quiera. Esto me permite ser bastante flexible a la hora de diseñar. Yo lo voy a ver simplemente como una matriz de interconexión de conexiones AXI, y luego todo esto se compilará y se utilizará la red física, que es única. Por más que existen más de un canal de comunicación, la red física es única, pero yo desde el punto de vista lógico puedo instanciar diferentes cores NOC para generar la interconexión que yo quiera, y luego el NOC Compiler será el encargado de mapear esto dentro del silicio. Entonces, como decía, desde el punto de vista de usuario, para mí serán simplemente unos cores que me permitirán conectar maestros con esclavo, y luego se hará el mapeo físico a través de el NOC Compiler. El NOC Compiler es la herramienta entonces que hace ese mapeo físico. Yendo a la performance y a las características del Network on Chip, el objetivo, como hemos dicho desde el principio, es mover datos de forma eficiente y permite compartir cores IP de diferentes maestros. Imagina que desarrollamos cores IP que deben ser utilizados por diferentes instancias. Utilizando un canal de comunicación común, una interconexión común, nos permite compartir esos recursos. Una de las grandes ventajas de utilizar el NOC es que ahorra muchos recursos de interconexión.
Cuando estáis diseñando con Axie Interconnect y empezáis a hacer conexiones muchos a muchos, veis que explota la cantidad de recursos que se necesita dentro de la lógica programable para poder ser capaz de rutar el todos con todos. Y esto viene a resolver esa problemática. Como ejemplo, tenemos este primer diseño, que lo que integra son 5 Axie transactions conectadas a 5 block RAMs. Se está generando tráfico con traffic generators y interconectándolos todos con todos. Si vemos este diseño sin utilizar el network on chip, el diseño en total de los generadores de tráfico, así como de los controladores de block RAMs, ocupan 70.000 LUTs y unos 70.000 flip-flops, de los cuales la interconexión representa más de la mitad, 35.000 LUTs de interconexión y otros 42.000 flip-flops para hacer la interconexión. Si este mismo diseño, que está densamente conectado, es decir, hay 5 productores y 5 consumidores, que no es algo muy disparatado en casos reales, y utilizamos la arquitectura del NOC, resulta que nos ahorramos toda la interconexión, toda esa matriz que conecta todo con todo. Ahora, si lo vemos en la vista del FPGA Editor, vemos que son simplemente unas pequeñas cajitas de entrada al Network on Chip. Son los Master y Slave Units que están siendo instanciados para conectar las entradas y las salidas. Esto significa un ahorro considerable de recursos en la PL de interconexión. Con las características, recordad que soporta calidad de servicio y además el concepto de canales virtuales. Si bien físicamente tenemos un par de lanes verticales, por ejemplo, podemos generar canales virtuales en cada una de las conexiones físicas. Podemos generar hasta 8 canales virtuales por conexión física, lo cual me permite generar entre ellos prioridades, calidad de servicio y ancho de banda en general. Cada uno de los lanes, como comentaba, en el South hay 4 lanes, en cada vertical hay 2 lanes, en cada horizontal existen únicamente 2 lanes en el horizontal del norte. Cada uno de los lanes puede trabajar hasta 1 GHz en las pastillas más rápidas, pero en torno al GHz podemos pensar. Y los FLITs tienen ese ancho de 128 bits que comentaba, con lo cual tenemos un ancho de banda de 138 gigabits por segundo en cada uno de los lanes. ¿Es significativo ese valor? ¿Es mucho, poco? Pues tener en cuenta que un controlador de DDR, aún utilizando la DDR más rápida posible, puede generar un ancho de banda de 34.1 gigabits por segundo. Quiere decir que cada uno de los lanes es unas 4 veces más veloz o tiene un ancho de banda 4 veces mayor, con lo cual nunca va a ser el cuello botella respecto de las DDRs. Es decir, está sobredimensionado para que el tráfico entre bloques no colapse nunca al network on chip. ¿Cómo se usa el network on chip? Algo ya dijimos, IP Integrator, existen bloques en la librería de IP que se llaman AxieNOC y existen en 2 variantes, el AxieNOC Memory Map y el AxieNOC AxieStream. Básicamente lo vemos como una cajita en que metemos, en caso de que sea streaming, el stream de entrada, el stream de salida. Si es un maestro esclavo, ponemos tantos maestros como querramos, tantos esclavos a la salida. Si lo veis gráficamente, hasta aparece el Axie Interconnect de toda la vida. Y luego esto se termina mapeando al Network on Chip. Como vamos a ver en la práctica, luego tenéis un visor de los resultados. Y además, esto solo lo podremos hacer en el presencial, vamos a ver que tenemos reportes respecto a la calidad de servicio que nos pueden garantizar. Podemos pedir a través de la interfaz gráfica cierta calidad de servicio y demás. El No Compiler es el encargado de solucionar esto. Tenemos un ejemplo de cómo funciona una transacción típica a través del Network on Chip. Cualquier maestro, ya sea, por ejemplo, el procesador, llenando sus cachés, una transferencia DMA,
un IP que está en la PL, o mismo los iEngines podrían ser maestros para pedir datos. Dependiendo de quién lo genera, será un AXI 4 o un AXI 4 Stream o un AXI 3 si ese procesador, acordado, ese procesador sigue siendo AXI 3, AXI 4 es la extensión para FPGAs, pero el ARM propiamente dicho genera AXI 3. Esa transacción maestro entrará a través de una NMU, una NOC Master Unit, donde esta transacción AXI del ancho que uno quiera se ha de paquetizar en paquetes de 128 bits, es decir, si este ancho es de 512, pues habrá que hacer 4 paquetes, si la comunicación es de 64, pues entra perfectamente en un paquete, y dependerá entonces de este canal. Justamente el NMU es el que actualiza y genera los paquetes. Luego, a través del rutado, que se predefine quién conecta con quién, irá haciendo los saltos hasta llegar a una slave unit. La slave unit es la encargada de paquetizar y generar transacciones AXI para que el consumidor lo genere. Pensar que en esto hay al menos dos cruces de dominio de reloj importantes. El generador de paquetes lo generará a su frecuencia. Si ese procesador quizás está funcionando a 1.5 GHz, pero si es la PL, dependiendo del diseño, pues serán 300 MHz, 250, 333, lo que fuera. Aquí hay un cruce de dominio de reloj necesario para que se mueva todo aquí dentro a la velocidad del NOC, el orden del gigahercio. Luego a la salida, una vez que te paquetizamos, otra vez habrá un cruce de dominio de reloj. Dependiendo quién es el consumidor, pues se llevará a esta frecuencia de reloj para que los elementos se ajusten. Todo esto lo hace de forma automática el NOC Compiler de ajustar las frecuencias.